A menudo olvidamos que el suelo bajo nuestros pies es un recurso natural no renovable a escala humana. En el Valle Occidental encontramos una gran industria de extracción de áridos, la cual es clave para la economía de la región. Pero las explotaciones a cielo abierto comportan un grave impacto ambiental, la destrucción total del sistema edáfico. La minería a cielo abierto conlleva un coste ambiental grave, la destrucción de la edafosfera. El proceso de degradación empieza con el desbroce y decapado del terreno mediante bulldozers y excavadoras, eliminando así el horizonte O, A y B, conllevando la pérdida de la materia orgánica del suelo y con ello la actividad microbiana de este. Seguidamente tenemos la fase de excavación hasta la roca madre objetivo, donde tenemos la pérdida del horizonte C, dejando el material parental expuesto. Todo esto conlleva la alteración total del sistema edáfico y geomorfológico, ya que el suelo extraído que queda almacenado se oxida, pierde humedad, se compacta y puede ser erosionado por el viento y la lluvia, generando así una pérdida de sus propiedades geoquímicas. Además, la acción de la maquinaria y la extracción de materiales destruye la textura del suelo, haciendo que el suelo quede compactado, destruyendo poros y aumentando la densidad, haciendo que el suelo pierda su permeabilidad y su capacidad de infiltración. El resultado es un sistema hidrológicamente disfuncional. La lluvia impacta sobre la superficie, creando una costra, impidiendo que el agua se infiltre hacia el interior del suelo y arrastra los sedimentos. También se producen desequilibrios químicos, dejando un suelo con pH extremos, o bien muy ácidos o bien muy alcalinos. Para recuperar el suelo es necesario un proceso de ingeniería ecológica con el objetivo de acelerar la formación del suelo, ya que si se dejara de forma natural tardaría de siglos a miles de años en formarse. Primeramente se realiza un reperfilado del terreno, creando taludes estables y una red de drenaje adecuada para evitar la erosión del suelo y facilitar la reubicación de los horizontes del suelo. Una vez el terreno ha sido estabilizado, se vuelve a añadir la tierra vegetal retirada al inicio de la fase de explotación de la cantera. En el caso donde la tierra vegetal se haya perdido o el material original haya sido muy degradado y alterado, se construyen los tecnosuelos. Para formarlos, se mezclan materiales como el regolito, tierra vegetal y material orgánico y mineral. Esta mezcla recrea un perfil funcional, permitiendo sostener la vegetación y mantener los procesos edáficos y ecológicos que formarán el suelo. Una vez tenemos nuestro suelo, pasamos a realizar mejoras físicas y químicas. Se hace un reparto y extensión de la tierra vegetal. Se hacen aportes de biomasa, como pueden ser los lodos de depuradora, estiércol o restos de poda para aprovechar los residuos de otras industrias, valorizándolos, creando una economía circular. Con todo esto conseguimos elevar el contenido en materia orgánica y también mejoramos la retención hídrica. También es importante hacer una corrección química mediante el uso de caliza para elevar el pH en caso de que tengamos un suelo ácido o el uso de yeso para los suelos más básicos. Ahora que tenemos la materia orgánica, hablaremos de su función en el suelo. Consiste en aumentar la CIC, que es la capacidad de intercambio catiónico, y el aumento de la CRAT, que es la capacidad de retención de agua disponible. Hay que imaginarse a la CIC como la despensa del suelo donde el humus se une a las arcillas formando un complejo arcillo-húmico y organometálico, que retiene los cationes evitando que se laven con el agua de la lluvia y dejándolos disponibles para las plantas. La materia orgánica mejora la CRAT porque actúa como esponja. Forma agregados que crean microporos, retiene agua y la libera lentamente a las raíces, además de mejorar la estructura y reducir la compactación del suelo. La restauración vegetal del suelo, una vez preparado el terreno, se procede a la incorporación de la vegetación. En primer lugar, se implantan especies herbáceas mediante la técnica de hidrosiembra con mulching. Este proceso consiste en la proyección sobre el suelo de una mezcla homogénea de agua, semillas, fertilizante, mulch y agentes estabilizantes. El mulch es una capa de material orgánico que cumple varias funciones fundamentales, como pueden ser la protección del suelo frente a la erosión, la reducción de la pérdida de humedad, mejorar las condiciones de germinación de la semilla y contribuye a la estabilización superficial del terreno. Tras esta fase inicial y una vez asegurada la cobertura herbácea, se lleva a cabo la plantación de especies arbustivas y arbóreas que permitirán aumentar la complejidad estructural del ecosistema y avanzar en el proceso de restauración. Ahora es momento de escoger qué tipo de especies se plantarán. Para ello, se sigue una selección funcional donde priorizaremos las leguminosas autóctonas, ya que éstas tienen la capacidad de fijar nitrógeno y en un suelo minero hay deficiencia de este nitrógeno. Con esto conseguiremos lo que llamamos una facilitación ecológica. Una vez ya entendemos cómo se recupera un suelo degradado en una cantera, veamos un ejemplo real de la zona, la cantera Poiser de Terrassa.
la cual se dedica a la extracción de gravas y arenas. Esta se encuentra activa en su actualidad, pero se está realizando una restauración progresiva del terreno mediante se va explotando. La principal problemática que encontramos es la textura del suelo, debido a que al ser mayoritariamente gravas y arenas, nos da una macroporosidad excesiva, es decir, unos poros demasiado grandes que hacen que el agua se infiltre demasiado rápido en el suelo, dando un suelo con una baja humedad y la capacidad de retención de agua disponible, es decir, la CRAT, es prácticamente nula o muy baja. Para restaurar este suelo se ha diseñado un tecnosuelo para ayudar a la retención hídrica, donde se importan tierras con un mínimo de un 30% en arcilla y limos, para rellenar los huecos que quedan entre las gravas y se aplican dosis altas de materia orgánica, aproximadamente de 40 toneladas por hectárea. El humus generado aumenta la superficie específica del suelo, reteniendo moléculas de agua por absorción y aumentando así la CRAT. Gracias a esta estrategia de restauración progresiva, la empresa ha logrado recuperar ya 17,75 hectáreas hasta este 2025, transformando las antiguas graveras en campos de cultivo de secano y zonas forestales funcionales, dando así un claro ejemplo de cómo la ingeniería del suelo, la planificación y la restauración ecológica y edáfica pueden darle una nueva vida a un espacio degradado. Ahora veremos el caso de la cantera de Berta, que, a diferencia de la de Tarrasa, es una explotación que se encuentra inactiva. Actualmente esta cantera es un huevo confinado en roca granítica impermeable. El problema que encontramos en esta cantera es antrópico. El origen del conflicto se generó cuando la empresa explotadora, en este caso Jaime Franquesa S.A., propuso un plan de restauración que consistía en rellenar el hueco mediante balas de residuo, cosa que causó gran rechazo social, ya que esas medidas convertían la antigua cantera en un vertedero y, al ser granito muy fracturado, la lixiviación producida por los residuos contaminaría los acuíferos subterráneos. La sociedad exigía que la restauración fuera con tierras inertes y, debido a la presión social y administrativa, se logró que la Generalitat frenara el proyecto. Para llevar a cabo una buena restauración, se ha de rellenar el hueco con tierras inertes, no sin antes sellar las fracturas de los granitos con arcillas para así evitar cualquier filtración, debido a que las arcillas tienen una estructura laminar con una muy baja permeabilidad, reduciendo así la infiltración. En lugar de dejar un talud recto, se debe crear escalones suavizados que sigan las curvas de nivel de Collserola. Sobre las tierras de relleno inerte se debe extender una capa final de topsoil mezclada con compost de calidad para reactivar la vida microbiana. Mientras en Terrassa se busca conectar el suelo con el acuífero para que las raíces beban, en Berta se busca desconectarlo para proteger el agua subterránea de la contaminación. Hay que recordar que al trabajar con suelos, la restauración no termina una vez acabadas las obras. Es conveniente un plan de monitoreo post-clausura para evaluar la evolución y el éxito de estos suelos. No miraremos solo si los árboles crecen, buscaremos bioindicadores de calidad del suelo, como la presencia de lombrices, la estabilidad de los agregados frente al agua y la tasa de respiración microbiana. La vida microscópica es un buen indicador de que el suelo funciona. La lección final es que restaurar no solo consiste en tapar un agujero o reverdecer el suelo, es algo más complejo. Hay que reconstruir un sistema capaz de filtrar agua, secuestrar carbono y sostener biodiversidad. Como científicos, nuestra responsabilidad es cicatrizar estas heridas que nosotros mismos creamos para que nuestro suelo vuelva a funcionar.